si se encuentra la pyme, el negocio en alguna situación de insolvencia, que busquen asesoría legal para que dentro del marco jurídico vigente podamos ver alguna alternativa, ya sea a través de la liquidación de la empresa o a través de un procedimiento de reorganización judicial. ¿Qué pasa si es que una pyme se endeuda para pagar los sueldos? Es lo que vamos a conversar hoy día con Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Piedad, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros para hablar de esto justamente hoy día ya 29 de julio. Nos acercamos al fin de mes y con ello sabemos todos los que son dueños de pymes, las personas que lideran estas pequeñas y medianas empresas empiezan a pensar rápidamente en cómo va a ser este fin de mes y todos los pagos que hay que realizar. Y de hecho estuvimos conversando con algunas personas que nos contaron de su situación. Por ejemplo, Vicente tiene un emprendimiento de comida y nos cuenta cómo está manejando sus finanzas justamente para no endeudarse. Hemos visto una baja de un 10%, lo cual nos complica bastante. El tema de pago de sueldo, de repente hemos tenido que pedir plata prestada a los bancos o familiares y si no, tener que aplazar un poco el tema de los pagos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Saludos. Mira, ese es uno de los casos que pudimos comentar y recolectar. También Javiera tiene una pyme de regalos y describe también las dificultades que viven hoy día muchas pequeñas empresas. Hola, mi nombre es Javiera Sáez, tengo una pyme. Es todo un desafío llegar a fin de mes porque la venta de regalos es más bien estacionaria. Hay que depender de llegar a una venta mínima para poder costear la operación mensual de la empresa y poder pagar contador y los sueldos y etcétera. Mira, Vicente y Javiera tienen bastante clara la situación sobre cómo preocuparse, ¿no? De que no vayan a tener problemas justamente en estas fechas o a fin de mes, Sebastián. Sí, así estábamos viendo. Bueno, efectivamente, como bien relataban tanto Vicente como Javiera, cuando tienen negocios estacionales o muchas veces emprendimientos que reciben un flujo mayor de ingresos en determinadas épocas, pero luego tienen algunos meses en que los ingresos bajan, es importante poder proyectar esos flujos para también tener un flujo de caja que sea lo más realista posible con los gastos que son permanentes, como por ejemplo en la planilla de sueldos, en la planilla de cotizaciones previsionales, los gastos de arriendo para aquellas personas que, por ejemplo, tienen un negocio físico, el pago a los proveedores por los insumos que necesitan para poder realizar la venta de sus bienes o producir los servicios que comercializan. Así es que es importante entonces que durante el programa podamos ver cuáles son aquellas señales principales que nos pueden declarar las insolvencias en un emprendimiento, y ahí va a ser importante que podamos identificar estas señales a tiempo, ya que así entonces los auditores van a poder tomar medidas a tiempo que sean menos dolorosas y menos complejas. Y en ese sentido entonces vamos a poder estar revisando, por ejemplo, cuando empiezan los emprendedores a pagar a proveedores con cheques a fecha, cuando factorizan en exceso los documentos, cuando buscan lamentablemente financiamiento informal. Esto es súper importante a raíz de las noticias que hemos visto últimamente, que no es recomendable. No es recomendable realizar esta actividad de ninguna forma. Esto no se encuentra regulado por ley, las tasas de interés son excesivas, no están reguladas por la tasa máxima convencional que fija la Comisión del Mercado Financiero, y las acciones de cobro pueden incluso hacer peligrar nuestra integridad física con presiones indebidas. Así que esa alternativa nosotros siempre la descartamos en Grupo Defensa. Nunca, lo que señalamos es que nunca recurran a este tipo de financiamiento, y si se encuentra la pyme, el negocio en alguna situación de insolvencia, que busquen asesoría legal para que dentro del marco jurídico vigente podamos ver alguna alternativa, ya sea a través de la liquidación de la empresa o a través de un procedimiento de reorganización judicial. Es importante destacar eso también, porque esas son señales súper importantes de que efectivamente estamos frente a un problema. Cualquiera de esas, ¿no? Ya sea el pago de proveedores con cheques a fecha, o de hecho buscar formas de financiamiento ilegal, pedir préstamos personales para cubrir gastos de la empresa, como cuando se empiezan a mezclar por así decirlo, mezclar las platas, eso es un problema.
Sí, ahí habría que distinguir que en el caso de que y es muy usual que las personas, el propio emprendedor inyecte recursos al emprendimiento propios, generados por ahorros propios que había tenido por su época de trabajador dependiente. Eso se puede hacer. No es recomendable porque finalmente está inyectando dinero propio a su emprendimiento para poder salvarlo. Eso no es recomendable, pero no es ilegal. En el caso del financiamiento informal, sí hay una situación que es ilegal porque no se encuentran parados bajo la ley, está fuera de la norma. Son prestamistas que no están regulados por la Comisión para el Mercado Financiero, sus tasas de interés son excesivas y las formas de cobrar, además, se encuentran fuera de la norma. Otra situación o otra señal de insolvencia es, por ejemplo, declarar cotizaciones previsionales de los trabajadores y no pagarlas. Eso también es muy usual y lo hemos podido ver que muchos emprendimientos pagan los sueldos, declaran las cotizaciones, pero no las pagan. Eso también es una señal clara de que el emprendimiento se encuentra en una situación de insolvencia, y esto con la modificación de la ley de delitos económicos, la ley 21.595, suma mayor gravedad, porque el no pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores es considerado también un hecho delictivo. Y finalmente, pedir préstamos personales, como lo comentábamos, para cubrir los gastos de la empresa, cuando los emprendedores inyectan directamente de recursos propios o familiares para el salvataje de la empresa. Eso también es una señal clara de que el emprendimiento está en una situación de insolvencia. Claro, o sea, en ese punto en particular no es que sea ilegal hacer eso, sobre todo pensando que a veces las pymes efectivamente son una persona o dos o tres personas, pero claro, es una señal de que algo no nos está funcionando bien. Efectivamente, no es ilegal, pero es una señal de que el emprendimiento no está dando en las cuentas, no está dando en el flujo de caja, que no los ingresos están siendo menores a los gastos permanentes que tiene el negocio, ya sea porque la planilla de sueldo es superior a los ingresos o porque el arriendo también sumado a otros gastos supera con creces los ingresos que estamos recibiendo mes a mes. Y esa parte yo creo que es súper importante tenerla bien en consideración. Tenemos también a Claudio, que nos contó que él es emprendedor y de hecho nos habla sobre cómo la crisis ha golpeado justamente a las pymes en esta oportunidad. Las pymes en general raramente logran llegar con números azules a fin de mes. Estamos pasando por un periodo, por lo que yo conozco y por lo que he vivido con mi negocio, estamos pasando un periodo bastante árido, pero fundamentalmente cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, cuesta muchísimo llegar a fin de mes, lo que comentábamos recién, ¿no, Sebastián? O sea, efectivamente para las pymes estas fechas empiezan a ser tensas, o por lo menos para los emprendedores, los que lideran las pymes, porque además hay que decir, con distintos cambios que se han visto, de hecho, en términos, por ejemplo, no sé, del aumento del sueldo mínimo, que es una muy buena noticia, para muchas pymes eso también ha significado un reajuste financiero importante. Sí, bueno, efectivamente, como tú bien señalas, Piedad, el cambio en las condiciones del mercado, como por ejemplo el alza del salario mínimo, impacta fuertemente en las pequeñas y medianas empresas, en los costos operacionales que eso conlleva. Por eso que en algún momento también para aquellas pequeñas y medianas empresas se dio un acompañamiento, algún tipo de subsidio para poder financiar este reajuste que no fue menor, que fue importante respecto al alza salarial del ingreso mínimo. Y otras causas de endeudamiento crítico podemos ver también la gestión financiera deficiente, una falta de control en lo que hablábamos anteriormente, los flujos de caja, presupuestos mal elaborados o una inadecuada planificación financiera suelen ser el origen de los problemas en las pymes. Por eso es que es importante que las personas puedan realizar un presupuesto bimensual, semestral o trimestral que permita poder adelantar gastos o saber en qué vamos a tener que incurrir en determinados gastos a final de mes. Por ejemplo, hay ciertos gastos que son permanentes, como veníamos hablando, la planilla de sueldo, la planilla de cotizaciones previsionales, el arriendo del local, los gastos de insumo con proveedores, y luego pueden haber algunos aumentos en gastos inesperados, pero mantener un presupuesto nos va a poder ayudar a llevar de mejor manera la estructura financiera de la empresa.
Y bueno, contarles por supuesto a los que nos están escuchando a esta hora que nos pueden enviar sus preguntas, quienes son pymes o trabajadores de pymes también, a nuestro WhatsApp en el más 569-85-21-23-60 para que puedan también hacer sus consultas, preguntar efectivamente, aprovechar que estamos con Sebastián para resolver las dudas con respecto justamente al financiamiento de las pymes. Si ya una pyme está con problemas de financiamiento o está incluso con muchas deudas, ¿cuáles son las soluciones que tienen, Sebastián, para poder salir adelante o por lo menos organizar mejor la situación financiera que están teniendo? Bueno, la principal, las personas van a poder, o las pymes que se encuentren en una situación compleja, van a poder solicitar la reorganización simplificada, que es un procedimiento que va a ayudar a aquellas pequeñas y medianas empresas, pequeñas empresas que se encuentren en una situación financiera compleja, pero que es transitoria y que requieren mejorar las condiciones de pago con sus acreedores para poder seguir siendo viables. En este caso, esta es una alternativa que permite a las empresas reestructurar los activos y los pasivos del negocio mediante un acuerdo con los acreedores en que se va a buscar obtener mejores y nuevas condiciones de pago. Fundamentalmente se va a conseguir un periodo de gracia, una baja en la tasa de interés, un mayor plazo y una reestructuración también de los activos a efectos de disponer de algunos de ellos para poder entonces hacer algún acuerdo de pago con los acreedores que nos permita entonces mantener el capital adeudado, pero disminuir los intereses por mora que tenemos con los acreedores bancarios, comerciales, con los proveedores fundamentalmente. Incluso vamos a tener hasta 90 días para poder llevar adelante este procedimiento de reorganización bajo una protección financiera, es decir, los acreedores no van a poder iniciar acciones de cobranza mientras se encuentren ejecutándose o mientras se encuentre llevándose a cabo este acuerdo de reorganización. Eso es como una protección o una especie de protección legal en realidad que tienen las pymes, ¿o no? Sí, es una protección financiera, un paraguas que nos va a permitir negociar con los acreedores durante 90 días a efectos de poder entonces llegar a este acuerdo hasta que se vote la Junta de Acreedores y si es votado favorablemente tendremos un acuerdo de reorganización que nos va a permitir entonces tener mejores condiciones de pago con los acreedores, reestructurada la deuda, la empresa va a salir de ICOM, va a poder seguir obteniendo financiamiento y va a poder entonces seguir siendo viable su actividad comercial. Bien, eso es importante tenerlo en consideración porque, claro, uno dice, bueno, ¿y qué hago mientras tanto? ¿Qué hago mientras estoy durante este proceso? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Siguen pasando los plazos? ¿Cuáles son, de hecho, los pasos que tiene que seguir una pyme para solicitar esta reorganización en caso de que ya la situación financiera esté crítica? Bueno, para poder iniciar un procedimiento de reorganización, van a poder acceder a este procedimiento en el caso de la reorganización simplificada, las pequeñas y microempresas que registren ventas inferiores a las 2.400 unidades de fomento y hasta 25.000 unidades de fomento y que tengan entre 10 y 49 trabajadores. Si la empresa supera este número de trabajadores o supera este ingreso anual de 25.000 unidades de fomento, van a tener que optar por la reorganización judicial normal. El procedimiento de reorganización nos pide poder entregar al tribunal un listado de todos los acreedores, una nómina de acreedores de las instituciones con las que la empresa tiene deudas vigentes. Uh-huh. Vamos a tener que también informar todos los bienes de la empresa y proponer un acuerdo de pago a efectos de que los acreedores voten en lo posible favorablemente este acuerdo de pago para que la empresa pueda seguir siendo viable. Vamos a tener que entonces elaborar en conjunto con el veedor un plan y una propuesta de reorganización que sea también favorable para la empresa y también obviamente permita dar tranquilidad a los acreedores a efectos de que voten favorablemente el acuerdo de reorganización. Ahora, esa propuesta tiene que venir de la persona, del dueño, de quien representa a la pyme, tiene que la propuesta venir de ellos. En ese sentido hay que asesorarse, ¿no? Sí, uno puede hacer una propuesta pensando en, me tinca que esto podría funcionar, les propongo esto, pero en términos legales, financieros, también yo creo que siempre hay una opción que es más acotada y que puede ser probablemente más adecuada. Efectivamente, la propuesta tiene que ser elaborada por la empresa en conjunto con sus abogados uh-huh. y luego también va a ser vista por el veedor concursal a efecto de que también te quede la propuesta, porque una vez que nosotros emitamos esta propuesta, el veedor también va a tener que entregar un informe respecto de la viabilidad o no en la ejecución de esa propuesta. En consecuencia, tiene que ser una propuesta seria, viable, de ser ejecutable.
y tiene que considerar diversos aspectos, entre ellos también la ejecución. Eso es lo más importante, que la propuesta pueda ser ejecutable y viable. Actualmente, por ejemplo, se está decretando el incumplimiento del acuerdo de reorganización de la multitienda Corona, porque no fue viable el acuerdo que se alcanzó en su momento, y hoy se discute entonces el incumplimiento. Y en caso de que se decrete el incumplimiento, la empresa se irá a un procedimiento de liquidación, a la quiebra de esa, Claro. de esa empresa. Por eso que es importante que la propuesta sea seria, sea viable y pueda ser ejecutable. Y bueno, y de hecho eso incluso le pasa, digamos, no solo a las pymes, sino que a las grandes empresas como esta, digamos. O sea, Efectivamente, y ahí una vez que se dicte el incumplimiento del acuerdo, en ese caso, ocurren una serie de hechos sumamente importantes, como por ejemplo los trabajadores van a quedar desvinculados, una vez que se dicte la resolución de liquidación van a quedar sin empleo. El liquidador concursal va a tomar la administración de la empresa, va a propender al pago de los acreedores siguiendo el orden de prelación, pero sin lugar a dudas que el universo que más afecta es al mundo laboral, por cuanto los trabajadores que se encuentren contratados en esa empresa van a quedar entonces de pleno derecho finiquitados. Una vez que el liquidador tome la administración de la empresa, tiene un plazo de 10 días para enviar las cartas a sus domicilios informando el término de los contratos por la causal de la liquidación voluntaria. O sea, digamos, en el caso de una pequeña y mediana empresa que está justamente en una situación de insolvencia con muchas deudas, se puede entonces hacer una reorganización o también una liquidación voluntaria, pero ¿en qué caso corresponde, o sea, cuál es la situación que se tiene que dar para que corresponda a un caso o el otro? Bueno, el caso de la reorganización es para aquellas empresas que aún son viables, pero que requieren mejorar las condiciones de pago para que puedan seguir funcionando en la vida comercial. Y en el caso de la liquidación voluntaria es cuando ya efectivamente existe un desbalance muy grande entre los ingresos y los egresos, cuando tenemos una situación de insolvencia ya generalizada que no se va a poder mejorar, ni siquiera obteniendo mejores condiciones de pago con los acreedores, ni tampoco obteniendo un periodo de gracia, ni teniendo mayor plazo. En ese caso, cuando ya la situación del negocio es inviable, ni aún obteniendo mejores condiciones de pago con los acreedores, entonces es momento de pedir la liquidación voluntaria del negocio, a efectos de poder quedar sin deudas, que el dueño de la empresa va a poder salir también de los registros de morosidad y va a poder volver a reemprender. En el caso de estas situaciones extremas es la mejor alternativa entonces pedir la liquidación voluntaria, porque recordemos que con la liquidación voluntaria vamos a poder extinguir todas las deudas de la empresa, incluidas deudas de impuestos, deudas que puedan tener con trabajadores, cotizaciones previsionales con los trabajadores, deudas con factoring, deudas que pueden haber tenido también con proveedores, etcétera, pero fundamentalmente las deudas que más acarrean las pequeñas y medianas empresas son deudas tributarias y deudas de cotizaciones previsionales con los trabajadores. Claro, y en el caso de la reorganización, es muy importante señalar que en el caso de la reorganización no se pueden reorganizar las deudas que tenga la empresa con los trabajadores, ya ni tanto por el lado de deudas por remuneraciones, ni tampoco las deudas por cotizaciones previsionales se pueden reorganizar. No entran tanto, dentro de las deudas que se pueden reorganizar, como son los leasing, los créditos de consumo, los créditos con las casas comerciales. O sea, si la deuda o una, digamos, falta importante de solvencia por parte de la empresa es porque no se están pagando los sueldos y las cotizaciones, es mejor, o sea, eso ya es una señal directa de que lo mejor es la liquidación voluntaria o quiebra. Claro, en el caso de la reorganización se pueden reorganizar los créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos que tengan con leasing, créditos con los proveedores, deudas por tributarias, pero no se pueden reorganizar las deudas laborales ni previsionales. Y en el caso eso es en el caso de la reorganización, ¿ya? Entonces muchas veces las empresas tienen deudas con los trabajadores, que es la que más los apremia, o deudas de cotizaciones previsionales, y esas deudas no se pueden reorganizar. Y en ese caso, entonces, si las deudas que son en su mayoría deudas previsionales o laborales, va a ser entonces el momento de pedir la liquidación voluntaria, la quiebra, porque la liquidación voluntaria, la quiebra, sí ingresan las deudas laborales y previsionales, a diferencia de la reorganización. Claro, ahí sí entran. Y puede ser, por poner un ejemplo, que una pyme efectivamente esté con problemas, pero tiene deudas, por ejemplo, tanto de créditos con casas comerciales o de créditos de consumo o tributarios incluso,
y también tiene estas deudas laborales con pagos o no pagos de sueldo a sus trabajadores y también el no pago el previsional, digamos. Si es que está esa situación, ¿puede, por ejemplo, la empresa o la pyme ir por una reorganización para ver ese lado de las deudas y después, cuando ya se haya organizado, pagar el tema laboral? ¿O en ese caso no hay nada que hacer y hay que ir sí o sí a la liquidación voluntaria? Lo podría intentar, pero recordemos que la propuesta de pago que debe presentar a los acreedores debe ser seria, debe ser viable y ejecutable. Y luego de eso, el veedor va a emitir también un informe de la verificación de esa propuesta de pago y va a señalar de que la empresa ha presentado una propuesta de pago, pero que se encuentran impagas las deudas laborales y previsionales. Y eso va a ser un hecho muy fundamental que van a tener en consideración los acreedores y lo más probable entonces que teniendo en consideración y a la vista de ese antecedente, voten en contra de la propuesta de reorganización y la empresa se vaya directamente a una liquidación refleja, a una quiebra de igual manera. Bien. Entonces, el hecho de tener deudas laborales y previsionales va a ser un hecho importante que van a tener a la vista los acreedores, por cuanto el veedor va a tener que dar cuenta de esta situación a la Junta de Acreedores y lo más probable, te vuelvo a insistir, Piedad, es que se vote finalmente en contra de esa propuesta y se vayan a una liquidación refleja de igual manera. Una liquidación refleja suena muy técnico, pero lo que quiere decir es que se vaya a un procedimiento de quiebra de igual manera. Claro, un poco por así decirlo, no sé si forzado es la palabra, pero es porque el otro, digamos, la organización no funciona, no es viable. Efectivamente. Claro, es como que no le queda otra un poco a la empresa más que la liquidación voluntaria para poder salir de la situación crítica en que se encuentra. Correcto. ¿Qué protección legal tiene una pyme durante un proceso de insolvencia? Porque entiendo que existe algo que es denominado el Estatuto Pyme. Sí, el Estatuto PYME es un procedimiento que se creó el año 2009 y que permite también hacer una renegociación con los acreedores de forma particular, apoyados a través de un asesor económico de insolvencia. Es un procedimiento que tiene pocas barreras de entrada, poco explorado. Nosotros en Grupo de Defensa lo hemos utilizado y nos ha ido bien y hemos podido acordar nuevas condiciones de pago con los acreedores y también nos permite una protección financiera de 90 días, es decir, las empresas que se encuentren demandadas en un juicio ejecutivo, en un juicio de cobranza, con el certificado del Estatuto PYME, vamos a poder suspender esos juicios ejecutivos por 90 días para que el asesor económico de insolvencia pueda entonces conseguir un acuerdo de pago con los acreedores que fundamentalmente también va a consistir en una baja de la tasa de interés, un mayor plazo y hasta algunos meses de gracia. Bien, eso es bueno también tenerlo en consideración porque las pymes muchas veces pueden sentirse también a la deriva, sobre todo porque efectivamente son gestiones difíciles de realizar. ¿Y cuáles son las recomendaciones, Sebastián, que tú entregarías para enfrentar el endeudamiento problemático en las pymes? Si bien ya sabemos que se puede hacer una reorganización o una liquidación voluntaria, una quiebra, antes de llegar a eso, ¿qué es lo que hay que evitar? Bueno, las recomendaciones para enfrentar el endeudamiento problemático en una pyme es primero poder realizar un diagnóstico financiero exhaustivo. Antes de cualquier acción va a ser fundamental que el emprendedor en conjunto con su contador puedan tener una imagen clara de la situación, realicen un análisis detallado de los activos, de las deudas que han contraído, puedan proyectar un flujo de caja a efecto entonces de poder tener proyecciones que sean lo más realistas posible, a efecto de que si vamos a ir a un procedimiento de reorganización, podamos entonces crear un acuerdo de pago que sea realista y que sea ejecutable para los acreedores. Otra sugerencia es una reducción de gasto y optimización de procesos. Revisen exhaustivamente los costos operativos y busquen áreas donde pueden recortar gastos o mejorar la eficiencia en los procesos. Esto puede incluir, por ejemplo, renegociar contratos con proveedores, reducir personal no esencial y buscar alternativas más económicas como externalización de determinados servicios. También recomendaríamos en Grupo Defensa la generación de nuevos ingresos, que exploren nuevas líneas de negocios, que busquen mercados alternativos, que implementen estrategias de marketing, ventas más agresivas, que puedan también explorar nuevos mercados. Ahí ya tú también he visto que realizabas un programa, por ejemplo, apoyando a los emprendedores a que ingresen a mercado público como una alternativa de financiamiento, de explorar nuevos mercados. Recordemos que el Estado es un muy buen proveedor de comprador de servicios, así que esa también puede ser una alternativa para generar nuevos ingresos. Una buena alternativa,
una excelente alternativa que puedan ingresar por Mercado Público, por Compra Fácil. Hay también asesoría por parte de Cercotec para poder guiar a los emprendimientos a explorar este nicho de mercado, y finalmente también una asesoría profesional que lo pueden encontrar con Cercotec, que lo pueden encontrar también con la Corfo, con Mercado Público, a efectos de buscar entonces ayuda especializada en el sector financiero. Sí, porque esa parte, ese momento es súper complejo, me imagino, para muchas pymes, lo que nos contaban, de hecho, Vicente, Javiera, Claudio, de que ser emprendedor hoy en día en nuestro país es súper importante, lo decíamos, la mayoría de las empresas en nuestro país son pymes, pero efectivamente tienen estos problemas donde es importante asesorarse también y evitar estas situaciones. De hecho, este programa, esta conversación que hemos tenido contigo, Sebastián, va a quedar disponible en el canal de YouTube de grupodefensa.cl para que todos quienes quieran revisarlo, si es que quedaron con alguna duda, quieren volver a escucharlo, lo puedan revisar, y también en Spotify como ADN Te Escucha, donde efectivamente van a poder volver a escucharlo, y si tienen dudas, por supuesto, también las pueden hacer llegar para que nosotros podamos resolverlas. Sebastián, obviamente julio está llegando a su fin y con eso empieza a cerrarse el mes para muchas empresas. Sabemos que esto va a ser un tema para muchas pymes, y la conversación que hemos tenido contigo hoy día ha sido de mucha ayuda para organizarnos bien en las finanzas. Gracias, Sebastián. Gracias a ti, Piedad, que tengan una excelente jornada y que les vaya muy bien. Bien, y ánimo también a las pymes que están en estos procesos de fin de mes. Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de grupodefensa.cl, que estaba con nosotros hoy día hablando sobre este tema.